Buenos días para todos y todas. Bueno, tengo la alegría de volver a La Falle y de hablar por primera vez allá al gran plenario, porque he estado varias veces aquí en reuniones, he dado un curso de teología latinoamericana hace unos años, he tenido conferencias, pero más bien a grupos. Y bueno, entonces ahora culmino, espero que no sea la última, aunque si yo sigo viviendo, ¿no? Pero culmino, digamos, ya hablando al gran plenario en este simposio tan importante. Desde la perspectiva de la filosofía y teología latinoamericanas, yo escogí este título que lo envié, pero luego no fue impreso, ¿no? Hacia una comprensión y realización integral del bien común, y voy a tener en cuenta especialmente las aportaciones que, desde un ángulo latinoamericano, pero ahora también universal, está dando el Papa Francisco. El bien común es una de las principales preocupaciones pastorales del Papa. Ya la hoja de ruta para su pontificado, que es la exhortación Evangelii Gaudium, aunque centrada en la alegría del Evangelio, y quizás por eso mismo, no dejaba de considerar la crisis del compromiso comunitario, que es el título del capítulo 2, debido a la prevalencia del interés particular sobre el común, evidenciada en fenómenos como, cito, una economía de exclusión, la idolatría del dinero que gobierna en lugar de servir y la inequidad que engendra violencia. Pero sobre todo su primera encíclica entera, Laudato Si, muestra su compromiso con lo común, no solo porque está dedicada al cuidado de la casa común, nuestra hermana madre tierra, sino porque de eso tiene una visión comprensiva, pues conecta estrechamente la problemática ecológica con la social según una ecología humana integral, en cuanto afirma, cito, dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Hasta ahí la cita. Y un poco más adelante, cuando va a buscar la raíz común de ese mal común, es decir, de una única crisis bifronte, la va a encontrar en la vigencia actual del paradigma tecnocrático, que afecta no solo la relación humana con la naturaleza, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Por consiguiente, cuando la encíclica aborda lo que está pasando a nuestra casa, en el capítulo 1, no solo habla de contaminación, basura, cambio climático, cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, sino también de la cultura del descarte, el deterioro de la calidad de la vida humana, la degradación social, la inequidad planetaria y la debilidad de las reacciones. Todo ello al cuidado del bien común ampliamente considerado. Entonces, no solo lo ecológico, también lo social, única crisis y raíz común, el paradigma cultural, sociocultural, tecnocrático. En la presente exposición
trataré primeramente la noción del bien común como se dio en la tradición, aunque de eso ya hemos escuchado ayer una clase magistral, de la tradición no solo filosófica, sino también de la doctrina social de la Iglesia. En un segundo paso intentaré mostrar cómo el Papa Francisco, continuándola y dándole un enfoque ahora universal, pero ya elaborado desde América Latina, y continuándolo, la enriquece, tanto desde el punto de vista teológico como del filosófico. Por último, en una tercera parte señalaré algunas posibilidades reales de ir realizándolo integralmente y cuáles sujetos históricos pueden jugar un papel protagónico en ese cambio necesario. Primera parte, el bien común. 1.1 en la tradición filosófica. Desde que se comenzó a reflexionar sobre este asunto, se planteó la contraposición entre el bien común y los intereses particulares de individuos singulares o de grupos, haciéndose prevalecer el primero, el bien común, e intentando mostrar cómo así se reconcilian ambos polos. En la antigüedad, tanto Platón como Aristóteles toman esa posición y consideran al bien común sobre todo desde el ángulo político. El segundo, Aristóteles, forja la expresión koine sinferon, que luego Séneca va a interpretar en latín como bonum commune, refiriéndose al bien y al fin de la polis como comunidad política, subrayando la prioridad del todo sobre las partes, cuyo bien se da en la vigencia de la justicia y de la ley, una ley justa. Luego la Estoa dará un paso adelante hacia una mayor universalización, ampliando a toda la humanidad lo así afirmado acerca de la polis, de la ciudad-estado. La síntesis del pensamiento medieval sobre nuestro tema la dio más tarde Santo Tomás de Aquino. Ayer ya escuchamos tanto lo que dice San Agustín como lo que dice Santo Tomás sobre ese tema. Santo Tomás de Aquino, enfocándolo no solo en su valor político, sino también en su fundamentación teológica y metafísica, de modo que Dios es considerado como el bien común de todo lo creado. Así preanuncia la actual aplicación del principio del bien común a la convicción, como dice el Papa en Laudato Si, que en el mundo todo está conectado, con todo. De ahí se deriva que para el Aquinate el bien común sea la medida moral de todo comportamiento social en sus distintos niveles. Por consiguiente, es guía para los gobernantes, en especial en su legislación justa, como también para los ciudadanos en sus relaciones mutuas y con la comunidad política. No voy a hablar de los distintos tipos de justicia, etcétera, de las cuales escuchamos ayer. Ya en la modernidad, Francisco Suárez, sin desechar el enfoque teológico y metafísico, va a privilegiar los aspectos morales y jurídicos del bien común. Y probablemente debido a las controversias religiosas, Grotius y los naturalistas recalcarán que el derecho natural es el fundamento filosófico sin recurrir a la ley eterna, como hacían los medievales, sino a la razón recta. Ya se ve el aspecto más racional y filosófico. Derecho natural, razón recta. Otros en Gran Bretaña apelarán no solo al intelecto, a la razón, sino también al common sense o al sentimiento moral a fin de discernir lo que es auténtico. Todavía Spinoza y Leibniz se referirán al bien común, pero dentro de la Ilustración alemana será Christian Wolff el último que lo haga en relación con sus reflexiones sobre el derecho natural. El tema, como tal, será retomado más tarde, a mediados del siglo XIX,
gracias a la neoescolástica, porque ya Kant, Hegel, etc., aunque enfocan el tema de la justicia, ya no van a usar la terminología clásica del bien común. Y entonces, debido a la neoescolástica y al surgimiento explícito de la enseñanza social cristiana, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, 1891. En el siglo XX se destacaron las aportaciones filosóficas o teológicas de Johann Messner, Jacques Maritain, Oswald von Neubräuning, entre otros. 1.2. Los intereses particulares y el bien común. Como ya lo dije, esta contraposición, intereses particulares, bien común, estuvo siempre presente en la reflexión filosófica, pero esta, con distintos fundamentos y criterios, había privilegiado siempre, siguiendo a Platón y Aristóteles y a las orientaciones bíblicas, al bien universal. Con la teoría del contrato social entre individuos naturalmente enfrentados, Thomas Hobbes va a colocar en primer plano los intereses particulares, en especial los apetitos de autoconservación y de poder, de manera que el bien común se convierte entonces en un cálculo de interés. Encuentra la conciliación de ambos polos, particular y común, en el Estado, sobre todo monárquico. Asimismo, para John Locke, esta coincidencia se da sin problemas desde el punto de vista moral por la correspondencia entre las tendencias a la autopreservación y a la felicidad. Así es como supone que por naturaleza la búsqueda del propio interés redunda en el bien común y que el interés común del Estado ha de redundar en el de los individuos. Finalmente, como se dijo ayer, Adam Smith, sin referencia ya al derecho natural, defenderá que el bien común se origina automática e indirectamente en el propio interés y está a su servicio, implicando la famosa mano invisible de Dios. 1.3. El bien común en la doctrina social de la Iglesia. Cuando el compendio de la doctrina social de la Iglesia, número 164, define al bien común, elige hacerlo con las palabras del Concilio Vaticano II, como, cito, el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. De ese modo, no se detiene a enumerar contenidos, sino que enfoca sus condiciones de posibilidad. Es decir, instituciones, estructuras, bienes de orden, diría Bernard Lonergan, que posibiliten a todos y a cada uno una vida buena, libremente elegida, tiene en cuenta no solo las personas, sino también la variada riqueza de las organizaciones intermedias y permanece abierto a distintos contenidos, de los cuales algunos serán universal y analógicamente normativos y otros dependerán de los contextos históricos y culturales. Con respecto a estos últimos, el mismo compendio asevera, cito, las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época. Y ya entonces la encíclica Mater Magistra 56 se refería a la exigencia del bien común en armonía con cambios que el tiempo y las costumbres imponen. Acá lo que yo quiero señalar es que no va tanto a los contenidos, sino a las condiciones de posibilidad. Y segundo, que es un concepto histórico, no solamente natural, también, pero histórico. Con todo, otras formulaciones del Magisterio Pontificio iluminan aspectos del bien común que no explicita la Constitución Gaudium Spes, sobre todo en referencia a su contenido normativo. Así es como en el Instituto Rei Socialis, San Juan Pablo II
citando Populorum Progressio, habla del bien común o el pleno desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, que es la expresión de Pablo VI. El desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Por eso yo subrayo el adjetivo integral. Asimismo, cabe mencionar la formulación adoptada por Pacem in Terris, a saber, cito, en la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. Notemos que no solo habla de los derechos, sino también de los deberes de la persona humana. No se trata de la mera suma de los bienes e intereses particulares de individuos o de grupos, sino de un bien uno e indivisible, porque es comunitario en cuanto tal, es decir, que solo se alcanza, ejerce, acrecienta y custodia juntos, en común, en unión y mediante un actuar social, según la vocación social humana. Dice el compendio en el número 164, cito, siendo de todos y de cada uno, el bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Pues hasta ahí la cita. Pues la persona humana no se realiza sola. Somos relación, no nos realizamos solos, sino con, desde y para las otras personas en comunidad, que hoy, después del Laudato Si, se extiende a la comunión también con la naturaleza, porque, como dice esa misma encíclica, todo está conectado. Por eso, por otro lado, aunque el bien común es tarea de todos y de cada uno, según corresponsabilidades analógicamente relativas, con todo, constituye el fin propio del poder político, a saber, de los estados en el nivel nacional, y que por la globalización hoy es deseable también en un nivel internacional, como ya lo decían Juan XXIII, luego Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así es como 80ª Advenies 46, afirma, cito, el poder político que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión social debe tener como finalidad la realización del bien común. Las formulaciones antedichas, en especial la de Gaudium Spes, excluyen que por bien común se entienda, como lo hace Karl Popper, ayer lo ponían como citó a von Mises y a von Hayek. Bueno, Karl Popper está en la línea de las bases filosóficas del neoliberalismo, porque Karl Popper dice que el bien común es una utopía que se quiere imponer a todos en nombre de la mayoría. Pues bueno, de ninguna manera es eso, puesto que recuerda lo que dice el compendio en el número 169, el bien de todos los componentes de la comunidad es el bien de todos los componentes de la comunidad, incluidas las minorías. Es decir, que no es algo solo de las mayorías en una comunidad política, sino incluye también el bien de las minorías. Por consiguiente, cabe aceptar con Pedro Trigo, el teólogo de la liberación venezolano, que de parte del Estado se trata de asegurar un mínimo común de condiciones y posibilidades reales para que luego cada persona y cada grupo social pueda efectivamente desenvolver al máximo sus potencialidades propias. El Estado lo que ofrece, según Trigo, es un mínimo para que cada uno y cada grupo pueda perfeccionarse al máximo. Respondería a la definición que leímos en la Constitución Conciliar Gaudium Spes.
1.4, bien común, destinación universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Una de las consecuencias que se derivan del principio del bien común es que, como lo afirma Gaudium Spes número 69, cito, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Hasta ahí la cita. Pues el Señor la creó a la tierra para bien de todos, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, ya que, como lo recuerda el Papa Francisco, no por haber nacido en tal o cual región o país hay hombres o mujeres que tengan menos derechos humanos que otros. Hasta ahí la cita. Por ello, el principio del destino y uso común de los bienes es, según San Juan Pablo II, el primer principio de todo el ordenamiento social y es principio peculiar de la doctrina cristiana. Lo primero dice en Labor in Excelsis, lo segundo en Solicitud de Reyes Sociales. Es derecho natural y originario, dice el compendio. De modo que sobre la propiedad privada, ya lo afirman los papas, ahí ahora la cita es de Juan Pablo II, dice, en la propiedad privada grava una hipoteca social, es decir, que posee la propiedad privada como cualidad intrínseca una función social fundada y justificada precisamente sobre dicho principio de la destinación común de los bienes. Hasta ahí la cita de Juan Pablo. Aún más, la actual sociedad del conocimiento, porque ahora dicen no es tan importante a veces el mismo capital, sino el conocimiento, la tecnología, los avances científico-tecnológicos. Entonces, en el compendio, refiriéndose a la actual sociedad del conocimiento, dice, cito, impone una relectura del principio del destino universal de los bienes de la tierra, haciendo necesaria una extensión que comprenda también los frutos del reciente progreso económico y tecnológico. Es decir, que los frutos del reciente progreso tecnológico y económico son para todos, no para las empresas que hicieron una investigación especial para encontrar esos progresos o que ponen dinero, sino para todos. Ahí tienen todo el problema de la propiedad intelectual, que es un problema que no quiero tratar ni estudié nunca, pero me parece que es un problema álgido. Hasta dónde los bienes intelectuales son privados y puedo patentarlos y castigar al que los use, siendo así que es en bien común de la humanidad. Porque entonces dice el compendio, porque en ellos, en esos bienes intelectuales, mucho más que en los recursos naturales, se funda hoy la riqueza de las naciones. Acuérdese el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Pues bien, acá la riqueza de las naciones está más ahora en lo intelectual que en los mismos recursos naturales, el petróleo, el carbón, etc. Pues así como primeramente la riqueza se concentraba en la posesión de la tierra, más tarde en el comercio y luego sobre todo en el capital industrial, cada vez más hoy ella se multiplica debido a los avances tecnológicos, con el peligro de la tecnocracia, pero con la posibilidad real de que si hay justicia y equidad se puedan superar el hambre, la miseria y la pobreza estructural en todo el mundo. Tal posibilidad efectiva hace más urgente en el momento actual la extensión del beneficio de las nuevas tecnologías a toda la humanidad, en la línea de la opción preferencial por los pobres.
Providencialmente, esta fue explicitada en forma contundente por la Iglesia y la teología latinoamericanas y fue explícitamente asumida por los papas hasta la afirmación del Papa Francisco sobre su deseo de una Iglesia pobre para los pobres. Este es un aporte de la teología, la filosofía y el magisterio latinoamericanos a nivel universal. La explicitación, ya implícito en Medellín, pero explicitado en Puebla, de la opción preferencial por los pobres, que aunque ya los papas anteriores la habían asumido explícitamente, ahora ha entrado de lleno en el magisterio universal a través del Papa venido del fin del mundo. Porque visto de Europa, el fin del mundo es Chile. Y la penúltima estación es Argentina. Para el otro lado es Australia y Nueva Zelanda, pero aún así, si ustedes miran el mapa, la Tierra del Fuego está mucho más al sur que Australia y que Nueva Zelanda. Es realmente, visto desde Europa, el fin del mundo. Ahora, si lo miramos desde Tierra del Fuego, ya es distinto. El fin del mundo está en el Polo Norte. Pero como se suele mirar todo desde Europa, el Papa venido del fin del mundo trajo el aporte de toda la Iglesia latinoamericana. Pues, aunque para el cristiano es decisivo el ejemplo y modelo de Jesús, para vivir y ejercer dicha opción por los pobres, con todo, esta también se deriva, según el compendio número 182, del principio del destino universal de los bienes, el cual a su vez se funda en el bien común. Pues precisamente son los pobres, mayoría de la humanidad actual, aquellos a los que de hecho no llega la mencionada destinación común de los bienes, que les corresponde por derecho. Siendo así que, por otro lado, la brecha entre ellos y el decil de lo que más tienen se acrecienta últimamente. Una serie de estudios, Piketty en Francia, pero hay también una serie de estudios en Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde hace ver que últimamente, sobre todo por el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Aún en Estados Unidos, la brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor. Y se ha creado lo que llaman el cuarto mundo, que son los pobres del primer mundo, ¿no? Muchas veces son extranjeros que han llegado, pero muchas veces son mismos norteamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertas zonas, sobre todo en los Apalaches, etc. Bueno, el Papa Francisco, por lo contrario, nos enseña que la inequidad es raíz de los males sociales. Es peor la inequidad que la pobreza injusta. Si todos son pobres, en cambio la inequidad es la distancia. América Latina no es el continente más pobre, pero es el más inequitativo, donde la brecha entre pobres y ricos es mayor que en cualquier otro continente en todo el mundo. Y el Papa actual ha puesto su papado bajo el lema de la misericordia, la cual para no poco de sus intérpretes es la clave hermenéutica de su pontificado. El padre Carlos Gali, en un artículo que publicó, Carlos Gali es un teólogo argentino, teólogo del pueblo, discípulo del fundador de esa teología, que es Lucio Gera, que ya falleció el Gera. El Papa lo estima mucho, lo ha nombrado en la Comisión Pontificia Teológica Internacional, y él dice la clave para entender el pontificado, tanto los escritos como sobre todo la práctica y el gobierno del Papa Francisco, es la misericordia. La misericordia es el amor del que sufre, del pobre, del
excluido, del enfermo, del pecador, etcétera, etcétera. Bueno. Segunda parte, enriquecimiento de la comprensión del bien común por el Papa Francisco. Como lo testifica Laudato Si', los sumos pontífices anteriores ya se habían preocupado por la cuestión ecológica, pero es el actual quien por primera vez le dedica una encíclica a nuestra casa común, ahondando así en su comprensión como bien común. Pero ahora no voy a tratar de la encíclica. Tenemos en la Argentina el grupo Monseñor Gerardo Farrell, un grupo interdisciplinar sobre doctrina social de la Iglesia, teología, filosofía, sociología, economía, ciencia política, ciencia de educación, ciencia de la comunicación social, que nos reunimos y bueno, y ahora vamos a sacar ya está por salir en estos días, está en prensa, pero realmente en prensa, un comentario a Laudato Si'. Así que me refiero a ese libro. Sobre eso no voy a tratar, ¿no? Sobre el aporte ecológico del Papa Francisco, o de una ecología integral, donde, como apareció al comienzo de mi exposición, une la ecología natural y la ecología social o el bien de los pobres. Eso no lo voy a tratar, sino que voy a enfocar cómo el Papa, a nivel teológico y a nivel filosófico, enriquece, según mi opinión, la noción de bien común. Entonces, primero, a nivel teológico, enriquecimiento trinitario de la comprensión del bien común, que ya estaba, como dijo el padre Elio ayer, sugerida en el compendio, pero yo creo que el Papa lo desarrolla, digamos, algo que ya estaba, como somos imagen de Dios y Dios es trino, decía él ayer el padre Elio, y con mucha razón, somos imagen de la Trinidad. Pero es Francisco lo desarrolla más en su encíclica Laudato Si', cuando va a dar las bases de una ecología integral hacia el fin de la encíclica. A fin de entender mejor qué significa la palabra común en la expresión bien común y el carácter uno e indivisible, como decía yo leyendo el compendio, del bien común, que no es la suma de los bienes particulares, ni es una abstracción allá arriba, y por lo tanto no es reductible a la mera suma, conviene reflexionar sobre su fundamentación, la fundamentación del común, del bien común, en el misterio de Dios uno y trino, en el cual la unidad y la distinción, lo común y lo propio, son igualmente originarios. Yo estudié en Innsbruck con Karl Rahner y él decía, gleich ursprünglich, son igualmente originarios, esa es la traducción de la palabra alemana, la identidad y la diferencia, lo común y lo propio en la Santísima Trinidad. Y eso pasa en la noción de bien común. Y eso lo retoma, no citando a Rahner, pero sí a la tradición, el Papa Francisco. Raíces trinitarias del bien común. Bueno, hacia el final de Laudato Si', el Papa Bergoglio explica los fundamentos trinitarios de una espiritualidad ecológica, es decir, de una espiritualidad de comunión en Dios con todas las criaturas interrelacionadas con el Dios Trino, con nosotros los hombres y entre sí. Es decir, todas las criaturas se relacionan con Dios, con nosotros y entre sí, que somos también criaturas. La cual, esa espiritualidad, puede vivificar la puesta en práctica de los principios de solidaridad y subsidiariedad de la enseñanza social de la Iglesia. Siempre se dice que esos dos principios son básicos en la doctrina social de la Iglesia, pero se basan en la imagen de la Santísima Trinidad. Solidaridad, unidad, subsidiariedad
distinción, propiedad, diferencia, extendidos a toda la creación. Pues esos dos principios corresponden, bueno, ya lo acabo de decir. Pues aunque el mundo fue creado dice el Papa, el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, cada una de ellas realiza esa obra común según su propiedad personal. De ese modo, en ese contexto, común significa al mismo tiempo unidad de acción en la distinción de lo propio de cada persona divina. Y significa también distinción de personas y sus propiedades personales en dicha unidad. Fíjense que pensar la propiedad privada y pensar lo que significa propiedad, desde allí nos daría mucha luz, pero ahora eso no lo voy a tocar. Lo mismo puede aplicarse a la noción de bien común, en el cual se dan simultáneamente un único bien y su participación plural. Ayer se hablaba también, y el primer día, de la participación. Y bueno, acá aparece la raíz última, aún antes de la creación, de la participación. Pero esa concepción se refuerza porque en el párrafo siguiente de la encíclica, el Santo Padre expresa, cito, para los cristianos, creer en un solo Dios, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Toda la realidad. Por lo tanto, también el bien común acontece, se da, según un ritmo trinitario, especialmente porque lo concebimos como común y lo referimos a la comunidad, la comunicación de bienes y la comunión plural de singulares simultáneamente originarios, como lo son en la Trinidad. Por lo tanto, para pensar lo común en su profundidad teológica, nos ayudarán más las categorías de persona, relación y comunión que solo las categorías de individuo y de sustancia. De hecho, Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate sobre la economía, le da importancia y subraya trinitariamente la importancia de la categoría de relación, a la cual el Papa Francisco también le da mucha importancia. Dice, todo está conectado con todo, todo está interrelacionado con todo, aun contando la misma naturaleza, la misma creación, no solamente las personas humanas entre sí y con Dios. Por lo tanto, para pensar lo común, bueno, ya lo acabo de decir. En el próximo párrafo explica el Papa, siguiendo en eso a Santo Tomás, cito, las personas divinas son relaciones subsistentes. Los que estudiamos Trinidad con Santo Tomás sabemos que tiene todo ese tratado. Somos relaciones subsistentes, las personas divinas. Y el mundo creado, según el modelo divino, es una trama de relaciones. Lo único que luego Santo Tomás no aplica esa noción de persona a las personas humanas. Pero nosotros, la teología actual, tanto europea como latinoamericana, sí aplica esa connotación de persona. Por ejemplo, Pedro Trigo, en sus escritos, a las personas humanas, no solamente a las personas divinas. Relaciones subsistentes en interrelación entre sí. Y que sin la relación no habría persona, porque la persona es relación subsistente. De ahí se deriva una clave de nuestra propia realización en cuanto a personas singulares y en cuanto a comunidad interpersonal. Por eso Francisco prosigue en la misma encíclica diciendo, cito, porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica, es decir, tanto a un nivel, diríamos, natural, crece y madura, y a un nivel, llamemos, sobrenatural,
se santifica a medida que entra en relación. Cuanto más me relaciono, más me maduro, más soy yo mismo, más me santifico. Y dice, cuando sale de sí misma. Él critica la autorreferencialidad de la Iglesia y en la Iglesia. Cuando yo me refiero al otro, salgo de mí mismo para abrirme y darme al otro, ahí que me hago más yo mismo. Por eso, ya a nivel filosófico, Levinas dice, no es en nominativo, yo hago, yo pienso, yo conquisto, diría Enrique Dussel, sino en acusativo, me aquí, ante el otro, y sobre todo ante el otro que sufre, sobre el otro, el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero, según dice la Biblia y según lo retoma Levinas, que digo, me aquí. El me es un acusativo, está bueno, los que saben las lenguas clásicas o saben gramática portuguesa o castellana, saben que es un acusativo, es realmente la persona auténtica, no el yo que se impone, sino el me que recibe. Heme aquí, yo estoy a tu servicio, yo me doy a ti o te doy lo mío a ti, porque tú estás necesitando, porque eres pobre, porque tienes hambre, lo que sea, ¿no? Bueno, ahí entonces es una clave de la propia realización. Dice, en la medida en que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Porque esa salida de sí no es para perderse, uno se pierde a sí mismo, pero se gana, como dice el Evangelio, ¿no? En comunión. Porque al mismo tiempo el otro que sale de sí se me da a mí y formamos una comunión como pasa en la Trinidad. El Padre y el Hijo entre sí y el Espíritu Santo como vínculo, como abrazo, como comunión del Padre y el Hijo en el amor, que el amor al mismo tiempo distingue y une, como pasa en el matrimonio, ¿no? Bueno, o en la amistad, ¿no? Ahí en ese caso, por ser nosotros imagen de Dios, del Dios uno y trino. Y dice entonces, así asume en su propia existencia, el hombre, ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Por lo tanto, cuando la persona humana sale de sí misma a fin de buscar el bien propio de los demás y el bien común de todos, no solo se socializa, sino que también se personifica al mismo tiempo, siendo más sí misma. Fíjense, sí misma, no yo. Los filósofos ya dicen, Levinas, me aquí. Ricoeur, sí mismo, como el otro. Era el título de un libro de Ricoeur. Siendo más sí misma, porque ella también es relación subsistente en comunión de interrelaciones. Es lo que intenta expresar la palabra comunión y en teología trinitaria el vocablo griego pericóresis. Por consiguiente, a la luz de la fe en el Dios uno y trino, se podrá hablar de una estructura y de un ritmo pericoréticos de comunión propios del bien común, si ya no de lo común en la Trinidad ni lo común entre nosotros, sino de la misma noción de bien común. Este redunda en el bien de los singulares, a la vez que el de cada uno de ellos y de todos, rectamente entendido, forma parte del bien común. Bueno, hay toda una parte que voy a saltear. Esto era cómo el Papa enriquece la noción de común, del bien común, con raíces trinitarias. Ahora, un enriquecimiento filosófico de la noción de bien común que aporta Bergoglio. En Evangelii Gaudium hay una sección titulada El bien común y la paz social, en la cual, para enseñar cómo construirlos,
cómo construir el bien común y cómo construir la paz social, el Santo Padre recurre a varios principios que suele enunciar desde que era en los años 70 provincial jesuita. Yo estaba presente en una congregación provincial de los jesuitas de Argentina cuando él expresó estos principios, que ahora asumió luego como arzobispo de Buenos Aires y ahora los asumió como papa. Ya aparecen en la encíclica Quattro Manos con Benedicto XVI, también van a aparecer en Laudato Si, pero los desarrolla en Evangelii Gaudium. Además, mientras tanto, entre que fue provincial en la Argentina y luego arzobispo de Buenos Aires y más tarde papa, había escrito un artículo sobre ese tema en la revista CIS, el Centro de Ignaciano de Espiritualidad, que está en italiano, pero también en francés y en español. No sé si también en portugués, ¿no? El artículo de Bergoglio sobre ese tema, que hablando más bien de la unión de los ánimos en la Compañía de Jesús, citando a Ignacio de Loyola. Y luego, entonces, cuando era ya arzobispo de Buenos Aires y cardenal, en el año 1810, el bicentenario de la Revolución de Mayo, fue cuando en los países de lengua español, hispanoamericanos, cuando Napoleón hace abdicar al rey de España y a su hijo, que luego va a ser Fernando VII, impone como rey de España a su hermano, José Bonaparte. En España y en toda Hispanoamérica se forman las juntas de gobierno, según la teoría de Suárez, de que la soberanía es del pueblo. Y si se había quitado al rey y se nombra un rey ilegítimo, la soberanía vuelve al pueblo. Por lo tanto, en Buenos Aires, cuando se enteran de la deposición del rey y que Napoleón había nombrado rey a su hermano, el Pepe Botella le llamaban, es decir, José Bonaparte, Pepe porque José es Pepe y Botella porque era peticito y entonces le llamaban Pepe Botella. Bueno, lo declaran ilegítimo y se forman juntas de gobierno en todas partes. Y la primera junta que se forma en Buenos Aires es el 25 de mayo de 1810. Al bicentenario, Pastoral Social de Buenos Aires se reúne y Bergoglio, como arzobispo, tiene una exposición donde habla también de estos 4 principios. Luego los vuelve a tratar, pero en una forma diferente en Evangelii Gaudium. Bueno, ahí en Buenos Aires, cuando habla sobre esto, era en un documento que se llama De habitantes a ciudadanos, que habían expresado los obispos argentinos, que no somos meros habitantes, somos ciudadanos. Pero el Papa dice, es más ser pueblo que ser habitante y que ser ciudadano, ¿no? Y entonces, ahí donde él une 2 de esos principios, de los 4, uno es el todo superior a la parte y el otro es la unidad superior al conflicto. Y allí va a desarrollar la idea de pueblo, ¿no? Dice, vuelvo a leer, aunque a lo mejor no esté tan coordinado con lo que acabo de decir. Aunque Francisco pone la palabra bien común en el título de ese apartado, con todo no lo define, pero es evidente que lo asocia intrínsecamente con la paz social, la cual no se reduce a la ausencia de violencia o de guerra, lo dice explícitamente, ni puede servir de excusa para silenciar las reivindicaciones sociales. Por el contrario,
consiste, cito, en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta para entre los hombres y es fruto del desarrollo integral de todos. Como ya lo dije más arriba, esas cualidades son constitutivos esenciales del bien común. Un orden justo, querido por Dios, y un desarrollo integral para todos. Para el pontífice, los habitantes de una nación desarrollan la dimensión social, lo cito, desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, siendo precisamente esa responsabilidad moral y política lo que distingue a los ciudadanos de una masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Lo dice explícitamente. Con todo, para Francisco, cito, convertirse en un pueblo es todavía más que ser meros ciudadanos y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. El tema de la pluriforme armonía está unida con lo que hablábamos antes de la Trinidad, cuando habla de que la Iglesia es multiforme, multicultural, no tiene una sola cultura, sino que la fe se incultura en todas las culturas y luego hay una interculturalidad. La palabra interculturalidad ya la usa en Laudato Si, aunque no todavía en Evangelii Gaudium, y esa interculturalidad debería ser en el pueblo de Dios una armonía multiforme. Bueno, acá aplica el tema esa de la armonía multiforme a cada pueblo, nación, ¿no? Por ejemplo, el pueblo brasileño o el pueblo argentino o el pueblo chileno, etc. Bueno, por consiguiente, de mero habitante hay que convertirse en ciudadano, responsable por el bien común de la nación. Pero para que éste sea integral, el bien común, y se constituya un pueblo, los ciudadanos necesitan un proceso histórico signado por la cultura del encuentro, porque, dice, va a través de generaciones. Hay como una memoria histórica común, un estilo de vida común, que es una cultura común, y un futuro, un proyecto histórico de bien común, hacia el futuro. Por eso es un concepto histórico. En el contexto de Buenos Aires va a decir, el concepto de bien común es histórico mítico. Perdón, el concepto de pueblo, no de bien común. El concepto de pueblo es un concepto histórico mítico. Le dijo luego a un brasileño que era el traductor cuando él vino en Río de Janeiro para la Jornada de la Juventud, el padre Alessandro Agui Mello de Schoenstatt, que ahora lo ha llevado a Roma como secretario del nuevo dicasterio sobre los laicos y la familia. Bueno, el padre Agui Mello me comentó que, hablando él con el Papa, le dijo, eso lo tomé de Rodolfo Kusch, un filósofo argentino que era amigo mío, venía con frecuencia a San Miguel, ya falleció hace tiempo. Bueno, ¿y por qué mítico? ¿Por qué mítico? Dice porque se expresa más bien en símbolos. El pueblo no se expresa tanto en conceptos como en símbolos. Símbolos religiosos, símbolos políticos, símbolos deportivos, qué sé yo. La Virgen de Luján es un símbolo, pero también Eva Perón es otro símbolo y Maradona es otro símbolo en la Argentina. Claro, fíjese que paseando por las calles de París encuentro en Au Bon Marché, que es una especie de shopping, ¿no? Que quiere decir el gran barato, en castellano el gran barato, Au Bon Marché, había una vitrina dedicada a la República Argentina, no sé por qué razón.
Quiere decir que para el francés medio, el parisiense medio que va por las calles, había algunos símbolos que ya a ellos le evocan la Argentina. ¿Y quiénes eran? Carlos Gardel, el tango, Carlos Gardel, Eva Perón, Maradona y Borges. Quiere decir, porque no decían por qué lo ponían, estaban puestos ahí como símbolos y ya suponían que el que pasaba por la vidriera ya entendía por qué eso representaba a la Argentina. Como dijera, va al Brasil y ponen, qué sé yo, a Pelé o a otros, ¿no? Bueno, entonces, es muy interesante, como símbolo. Entonces el pueblo piensa en símbolos. Y que me recuerda, esto de que es un concepto histórico mítico, me recuerda a Paul Ricoeur, donde dice que los núcleos de las culturas nacionales es un núcleo ético-mítico. Yo le pregunté por qué, y me dijo, ético por los valores, mítico por los símbolos. Bueno, casi lo mismo de Bergoglio, o parecido, ¿no? Lo que Bergoglio nos arregla el aspecto histórico, ¿no? Entonces, por consiguiente, con su noción de pueblo, Bergoglio concretiza su concepción integral del bien común, que no solo extiende a cada pueblo, sino también analógicamente al pueblo fiel de Dios y a la interrelación mutua entre los pueblos en esta época de globalización. De ahí se deriva la importancia que le da a esos 4 principios que, según él, brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, están relacionados con las tensiones bipolares propias de toda realidad social. Esto es Romano Guardini, las tensiones bipolares propias de toda realidad social, dice el Papa, y sirven para la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, donde las diferencias, estoy citando, donde las diferencias se armonicen en un proyecto común, es decir, en un proyecto de bien común. Dichos 4 principios son: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de las partes. Esos son los 4 principios que desarrolla en la exposición que hizo en 2010 en Buenos Aires y que con otros enfoques, pero es lo mismo, aunque no repite, desarrolla en Evangelii Gaudium. Yo tengo un libro que acaba de salir en febrero en español, en España, La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Ya ha sido traducido y ha sido publicado en francés y va a ser traducido, o está siendo traducido, y va a ser publicado en portugués, en Paulina, también en italiano. Y espero que en inglés, pero en inglés todavía no está claro. Bueno, y entonces también va a ser traducido al portugués La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Y ahí yo tengo un capítulo entero donde desarrollo este tema de estos 4 principios, aún diciendo de dónde lo saca Bergoglio, pero en fin, eso ahora no lo vamos a tratar, ¿no? Bueno, y entonces allí él usa la figura del poliedro, que ella retoma varias veces y que retoma explícitamente en la exhortación Evangelii Gaudium y luego también en reuniones con los movimientos populares. Es decir, es una idea muy metida en Bergoglio. Yo creo que ese es su gran aporte a nivel más filosófico de lo que es el bien común. En el sentido, decía, aquello que en la Trinidad, unidad y diferencia al mismo tiempo, acá, a un nivel más filosófico, sus reflexiones del pueblo de Dios, de cada pueblo-nación y de la relación entre los pueblos, lo dice explícitamente al final
de esa parte de Evangelii Gaudium, la figura del poliedro. Dice así: el modelo no es la esfera. Para Hegel, el modelo es la esfera. La esfera y eslabones de esfera, es decir, la espiral esférica, la espiral curva, pero circular. La palabra es circular. El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Para los que no saben, y yo tampoco sé geometría, el poliedro es la figura, es una figura, por tanto hay una unidad, pero en las cuales los ángulos y los lados son totalmente asimétricos. Por eso poliedro, ¿no? De poli, que es múltiple, ¿no? Es decir, que lo ve como modelo y figura del pueblo de Dios multiforme, multicultural, pero también de cada pueblo, donde cada uno y cada grupo guarda lo mejor de sí, su originalidad para aportar al bien común, porque hay algo que es común, que es ser una figura. Pero una figura no homogénea, sino totalmente heterogénea, donde la originalidad y la singularidad, la propiedad, diríamos en lenguaje trinitario, las propiedades de la Trinidad. La propiedad guarda su sentido, pero en común. Por eso me parece que es un aporte muy importante de Bergoglio sobre a nivel filosófico más bien, sobre la noción de bien común. Bueno, resulta que yo pensé que cortando algunas partes iba a ser el tiempo, pero lo principal ya lo dije, solamente hacia la realización. Brevemente dos cosas como para terminar. Primero, empieza a hablar también del poliedro y todas estas cosas que hemos dicho, de la destinación común de los bienes, del tema de la opción por los pobres, etc. Cuando Bergoglio, 2 veces en Roma y entre medio en Santa Cruz de la Sierra, habla de los movimientos populares. Y él pone a los movimientos populares como artistas, creadores de historia, protagonistas de la historia, no los únicos, pero aún parece que considera uno de los principales. Una reunión que vamos a tener ahora el 20 y tantos en el Vaticano, donde va también el padre Elvio Gazda, sobre la articulación entre la economía, la lógica del Estado, del mercado, del Estado y de la sociedad civil, la lógica del don. Allí hemos invitado también a economistas populares. Es decir, no solamente la economía clásica o un social, sino la economía popular. Humberto Ortiz del Perú, que es el especialista en economía social del CELAM, Luis Raceto de Chile, que ha trabajado mucho sobre economía popular de solidaridad, Juan Grabois de Argentina, que es el gran referente para el Papa de los movimientos populares en la Argentina. Es decir, porque también nosotros pensamos que en los movimientos populares y aún de economía popular hay mucho para el bien y la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y entonces el Papa, yo ahí tenía, después se publicará, si se publica, le da mucha importancia. Y yo creo que no es algo meramente utópico, y con eso termino. En el siglo XIX,
estaba la lucha de clases fortísima por la proletarización, sobre todo en Inglaterra, de los obreros, que ya no habían desaparecido los gremios medievales y no tenían ninguna protección. Marx es un testigo, pero también es un testigo, son un testigo las novelas de Dickens, Carlos Dickens, que describe toda esa situación de ese momento en Inglaterra. ¿Y cómo se solucionó? Porque se unieron, la unión hace la fuerza, los sindicatos, a veces con sacrificio de la vida de muchos. Sin embargo, llegó un momento que prevalecieron y se dieron cuenta los empresarios y los estados que era mejor buscar una solución que satisfaciera a todos que la lucha de clases, o peor para ellos, que subiera el comunismo y perdieran todo. Y entonces se logró, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado social de derecho y la economía social de mercado. Pero resultó que con la globalización, yo me acuerdo que fui haber visitado sindicatos alemanes y ellos nos decían, tenemos que renunciar a derechos nuestros porque si no, no hacemos la competencia al sudeste asiático, a China, donde pagan salarios de miseria y se funde la fábrica o se funde la empresa y es peor para todos, no solamente para los empresarios y accionistas, también para los obreros que pierden el trabajo, como de hecho la exclusión y la falta de empleo es mucho peor que la opresión. Bueno, y entonces ahora por la globalización todo eso entra en crisis y al contrario, con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, la robotización, etcétera, al contrario, cada vez hay menos trabajo por un lado y por otro lado, con el neoliberalismo, la brecha se hace cada vez mayor, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, ya lo decía Juan Pablo II, las naciones ricas cada vez más ricas, las naciones pobres cada vez más pobres. La inequidad es peor que la explotación. Bueno, yo pienso que a nivel mundial, sobre todo si los movimientos populares se unen con otras fuerzas que ya en Europa y en Estados Unidos se están dando, aunque son minoritarias, de buscar un comercio justo, bancas donde el dinero no se ponga en armas o en narcotráfico, etcétera, o en nuevas asociaciones en la economía, ¿no? Aunque todavía son minoritarias, pero ya cada vez más fuerza. En Austria, por ejemplo, hay un pastor protestante que dirige un tema sobre bien común y que tiene mucho influjo, no solamente en los países de lengua alemana, aunque minoritario, sino también en España y ahora se está conociendo en América Latina. Es decir, uniendo fuerzas, yo creo que llegará un momento que una gran mayoría, buscando inteligentemente sus propios intereses, van a decir, es mejor que no vayamos todos al tacho con la parte ecológica, que como de hecho ahora China y Estados Unidos habían firmado lo de París. Después ahora Trump se ha vuelto atrás. Pero ya llegó un momento que aún en China y Estados Unidos los peores del medio ambiente habían caído en la cuenta y China sigue. Bueno, entonces ahí sí, como en el medio ambiente, también en lo social, ir cayendo en la cuenta que si no estamos todos, incluida África, los países de África, de Asia y de América Latina, no solo del norte, sino también del sur, si todos, no más mejor para todos, va a ir peor para todos. Bueno, entonces pienso que no es algo utópico, sino esperanzador la importancia y el fomento que le da el Papa a los movimientos sociales mundiales de distintas religiones, distintos continentes, distintas lenguas, distintos oficios, dice explícitamente el Papa en Bolivia,
que puedan hacer que se busque algo parecido a un nivel global de lo que fue el Estado Social de Derecho y la economía social de mercado en los países renanos europeos, a diferencia de los anglosajones. Muchas gracias por la paciencia.